Ok. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos. El Señor nos ayude en esta clase. Vamos a pedirle en oración para poder tener este tiempo y edificarnos. Pedir también por nuestro profesor y pastor Ismael Quintero. Entonces los quiero invitar a inclinar sus rostros. Amado Señor, tú conoces las motivaciones de nuestro corazón. Conoces, Señor, aún esas palabras que quedan en nuestros pensamientos. Sí, Señor, te damos gracias. Por tanto, Señor, te rogamos que seas tú guiándonos siempre, siempre en la construcción de tu reino, siempre, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de estudio, para que nosotros podamos no solamente meditar en tu palabra, sino poder ser edificados. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio del seminario, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, y ayúdanos a vivir para ti cada día. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ismael, por su trabajo incansable, por su deseo de edificarnos y porque, Señor, nosotros estamos aquí para aprender. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ismael, bienvenido. Muy bien, pastor, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy nos faltan las mujeres, estamos los hombres, pero aquí estamos dispuestos para aprender en este curso que nosotros hemos venido desarrollando, que es un curso sobre liderazgo cristiano. Entonces, el liderazgo, hemos dicho varias cosas importantes que tienen que ver con las personas que Dios llama para poder ejercer o servir o colaborar en su reino. Que Dios desde el comienzo de la historia, desde muy al origen de la historia, nos mostró que su plan era extender su reino, darse a conocer, no solo a través de la creación, sino también a través de instituciones, y que en ese desarrollo y constitución de las instituciones, pues puso personas a cargo, puso líderes a cargo, y vemos en toda la historia bíblica algunos de ellos que sobresalieron, otros no sobresalieron tanto, pero fueron importantes en el pueblo. La Biblia siempre habla de hombres y mujeres, habla de ancianos, habla de líderes, habla de jueces, habla de personas que ni siquiera son mencionadas algunas en la escritura, pero no por ello no fueron importantes. Sí, jefes de familias, principales de familias, jefes de grupos, que la Biblia, el plan no era registrar los nombres, en muchos casos de ellos, pero el solo hecho de que mencione que había jefes de familias, que había jefes de tribus, que había grupos, jefes de grupos, pues nos muestra que Dios sí organizó el pueblo, organizó la sociedad y estableció liderazgos. Y que esos liderazgos en las tres instituciones básicas, que son la familia, la iglesia y el Estado, pues son parte integral del plan de Dios. Es decir, el plan de Dios es que en las diferentes instituciones haya líderes, ¿sí? O haya autoridades, lo pudiéramos llamar también, o haya personas que ejerzan liderazgo o servicio para que esas instituciones funcionen. Entonces nosotros siempre nos hemos preguntado, incluso hoy en día hay grupos dentro de algunos movimientos evangélicos que dicen que no debe haber liderazgos, que no debe haber pastores, que no debe haber maestros, que no debe haber ancianos, que simplemente todos somos hermanos. Y eso suena pues bastante llamativo, ¿no? Ese discurso como de que todos somos hermanitos en la misma línea, pero que nadie tiene un cargo oficial. Eso suena como muy de comunidad, como muy de grupo, muy de tribu, pero realmente no es la forma como Dios organizó ninguna de las instituciones. Tenemos que guiarnos no por lo que nuestro corazón quiere, sino por lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios estableció autoridades. En la casa hay autoridades, en la iglesia hay autoridades, en el Estado y en todas las demás instituciones constituidas a nivel social, como los trabajos, los empleos, los colegios, universidades, clubes, en todo lado debe haber autoridades.
Entonces es muy importante eso porque cuando hablamos de liderazgo cristiano estamos hablando de ese tipo de autoridades o personas que ejercen servicio, que ejercen liderazgo, que ejercen dirección en diversas instituciones con el fin de extender el reino de Dios. Cuando hablamos del liderazgo cristiano estamos hablando exclusivamente de esos liderazgos de hombres y mujeres temerosos de Dios que han sido puestos en lugares o cargos, sea locales o regionales o nacionales, para que ellos a través de esos dones que Dios les dio y esas funciones que desempeñan, puedan extender el reino de Dios, puedan ser útiles, puedan glorificar a Dios y puedan, por supuesto, edificar la iglesia. Entonces es importante eso y es lo que hemos venido diciendo, pues como para desmarcarnos un poco de los liderazgos comunes que conocemos, que son liderazgos en las empresas, liderazgos políticos, liderazgos deportivos. Nosotros hablamos de un liderazgo basado en la Biblia y un liderazgo basado en el ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo, que tiene como finalidad la gloria del Señor. Entonces hoy continuamos. Lamentablemente los tiempos aquí en MIN son rápidos, son cortos, entonces no hay mucho espacio para profundizar, pero nos quedan muy buenas ideas para desarrollarlas por nuestra cuenta. Ojalá pudiéramos con más tiempo, si ustedes tienen la oportunidad, leer los documentos, el manual del curso, repasar las clases que quedan grabadas, para que podamos como sacarle un poco más de provecho, más de, decimos acá en castizo, un poco más de jugo a las lecciones que se dan, porque a veces en el momento en que se dan uno no logra sacarles todo el provecho o tomar todos los apuntes. Entonces la idea es sacarles un poco más de provecho para que podamos ver la importancia del liderazgo y que podamos ver también las características de cómo se debe identificar ese liderazgo cristiano. Entonces, indudablemente todos los que estamos aquí somos líderes de una u otra manera. Si somos líderes en la casa, somos líderes en la iglesia, algunos son líderes en sus trabajos, y por el simple hecho de ser cristianos, pues estamos llamados a ejercer un liderazgo bíblico, un liderazgo cristiano. Es decir, desempeñar nuestra autoridad en el campo, en el área que estamos, para la gloria de Dios basada en las Escrituras. Entonces vamos a mirar algunos de esos ejemplos y algunas de esas enseñanzas que tienen que ver con el liderazgo y con la importancia del liderazgo y el alcance del liderazgo. El que llamó a los pescadores de Galilea sigue llamando todavía hombres a su servicio. Está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como lo hizo en el primer siglo en la iglesia en Jerusalén a través de los primeros discípulos. Entonces, esa primera idea que quiero que nos quede claro es importante porque si Jesús llamó, o sea, Moisés llamó personas, David llamó personas, muchos de los sacerdotes formaron grupos de trabajo, Jesús también nos dio el ejemplo, Pablo también nos dio el ejemplo, pues eso nos marca toda una metodología que se debe tener en cuenta en cuanto al liderazgo. Es decir, que hoy en día la iglesia, de manera muy especial, o el pueblo de Dios, también necesita y requiere líderes. Y para que haya líderes, pues tiene que haber un propósito de extender el reino de Dios. Debemos también estar comprometidos con ese reino de Dios y debemos entender que necesitamos o requerimos dentro del pueblo de Dios hombres y mujeres que deseen servir. O sea, pudiéramos decir lo siguiente, que en la iglesia del Señor Jesucristo y en el reino de Dios siempre hay puertas abiertas para personas que deseen servir. Obviamente con unos requisitos, con unos protocolos, con unos procedimientos que se tienen que ir ejecutando, se tienen que ir surtiendo, pero siempre habrá espacio. Si alguno dice yo quiero servir, no le pudiéramos decir no, ya no se necesita, ya el cupo se cumplió. Si ya está lleno el cupo y usted ya se quedó por puertas y lo sentimos. Por el contrario, si alguien en la iglesia dice yo quiero servir, pues siempre habrá espacio para que sirva en el entorno de su hogar, en el entorno de su comunidad o internamente dentro de la iglesia, o en muchas funciones administrativas o externas también que la iglesia tiene, que a veces no se logran abarcar por falta de personas. Así que a veces pudiéramos ser más eficientes o tener mayor alcance en la labor, pero por falta de personas dispuestas o capacitadas no se logra abarcar esos espacios que quedan vacíos.
Entonces es importante que entendamos eso y me encanta porque debido a que Dios sigue llamando personas, nosotros estamos ahí. Si la puerta se hubiera cerrado cuando Jesús completó los 12 discípulos, pues nosotros nunca pudiésemos ser servidores del Señor, nunca pudiéramos ser líderes, pero como la puerta quedó abierta, Jesús siguió diciendo que se requieren personas que trabajen, que sirvan, que aporten, que colaboren, que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones, que la iglesia se sigue extendiendo y siguen viniendo nuevas generaciones, pues la posibilidad de servir a nuestro Dios sigue abierta y sin límite de edad. ¿Sí? No hay límite de edad para ese servicio, simplemente Dios requiere un corazón dispuesto, sujeción a su palabra, sujeción a las autoridades, entrenamiento y rendir cuentas para poder ser llamados y considerados líderes dentro de su reino. Entonces esto es importante porque no hay un monopolio de liderazgo en la iglesia, ni debe haberlo, sino que el liderazgo en la iglesia, en el reino de Dios, debe estar abierto para que los creyentes lo puedan hacer, ¿sí? Y lo puedan hacer con alegría, con disposición, con entrega, incluso a temprana edad. Hay ejemplos en la Biblia de jovencitos, muy jovencitos, casi niños, que tuvieron espacio para servir dentro de la iglesia y que lo hicieron con alegría y que fueron útiles y que quedó consignado en la escritura, que no por ser menores de edad o no por ser jovencitos no tenían la oportunidad de servir en la iglesia, ejerciendo algunas funciones o algunas tareas y perfilándose también como pues líderes con mayores cualidades y mayor honra a medida que iban pasando los años. Entonces, esto es importante. Dios sigue llamando. Y como Dios sigue llamando, nosotros los que ya estamos en el liderazgo debemos y tenemos el privilegio de recibir esos nuevos que Dios va llamando, que Dios va uniendo a las iglesias, identificarlos, entrenarlos y enviarlos. Porque esa es una tarea que Dios nos delegó a los que ya estamos en el liderazgo. Y los nuevos que van llegando tienen la misma tarea, recepcionar nuevos liderazgos, escucharlos, entrenarlos y enviarlos, porque es la forma natural, metodológica, como Dios sigue conservando su obra y como sigue preservando el pueblo de Dios que Él llamó para su gloria. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, porque así es como la iglesia se renueva. Ha habido épocas en la historia de la iglesia donde la iglesia se ha quedado bastante corta en cuanto a identificar y formar liderazgos, por varias razones históricas, pero una de ellas también ha sido porque los liderazgos del momento no pudieron o no lograron ayudar a identificar nuevos liderazgos y entrenar o confiar en nuevos líderes y pues monopolizaron o cerraron esa posibilidad y eso pues quita el privilegio de poder identificar nuevos llamados y entrenarlos. Y por otras razones naturales también dentro de la historia. Entonces, el carácter del liderazgo cristiano, lo hemos dicho, lo vamos a enfatizar un poco, tiene que ver básicamente con tres principios o tres ítems que debemos considerar. Uno, los líderes en la iglesia no los llamamos los pastores, ni los llamamos los ancianos, ni los llaman los presbiterios, los líderes en la iglesia los llama el Señor. Sí, Dios es el que llama. Dios es el que pone ese deseo ardiente de servirle y ustedes lo habrán podido experimentar cuando recuerden cuando comenzaron a identificar que Dios los estaba llamando a servir. Ese deseo ardiente, ese anhelo profundo interno que nadie lo ve, pero que nosotros lo sabemos. Como dice el apóstol Pablo, lo dice de Timoteo, un fuego ardiente que uno trata de sufrir, pero no puede. Jeremías. ¿Sí? Que es ese fervor, ese interés interno en el corazón, en la conciencia, en la mente, en lo más profundo, y uno dice, yo quiero servir a Dios, quiero saber en qué soy útil, quiero saber qué puedo hacer, y pues al principio no teníamos muy definido ni para qué nos estaba llamando el Señor, ni cómo ejercer ese llamado. Sí, solo sabíamos que queríamos servir al Señor, pero no sabíamos ni dónde, ni cómo, ni en qué. Y a medida que fueron pasando los meses y los años, que fuimos exponiendo eso a personas que estaban a nuestro alrededor, que tomamos tiempo de oración, nuestro Dios nos fue aclarando el camino y nos fue diciendo, mires, en esto para lo que yo te voy a formar. Si yo te necesito para esta tarea, y comenzamos a ver de manera más clara los dones, comenzamos a ver el respaldo también público que tuvimos a través de la familia o de la iglesia o de algunos familiares conocidos.
Y así fuimos dándonos cuenta que Dios estaba llamándonos para, no solo para ser hijos suyos, sino para servir en su causa, en la predicación, en la enseñanza, en el liderazgo, algún grupo, en el ser presbítero, diácono, eh, predicador, fundador, bueno, tantas áreas de servicio que hay dentro del reino de Dios, y fuimos identificando que éramos útiles, no por un anhelo natural nuestro, sino por un llamado sobrenatural que Dios nos dio. Posiblemente algunos ni siquiera queríamos llegar a la iglesia, o cuando llegamos simplemente dijimos, no, yo quiero ser ahí uno más, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no podemos ser uno más, que Dios no nos llamó a ser uno más o simplemente a ser oyentes pasivos, sino que nos puso un deseo profundo en el corazón, que solo cada uno de nosotros conoce cómo se vivió, cómo se sufrió ese fuego, ese fervor, ese entusiasmo, hasta que ya públicamente nos dimos cuenta que éramos llamados a ser servidores, ¿sí? Y comenzamos a dar los primeros pasos. Así que esos primeros pasos posiblemente fue llegar un poco más temprano, liderar un grupo en un hogar, visitar unas familias, dar algunas enseñanzas muy pequeñas o muy cortas, y así sucesivamente fuimos como haciendo los primeros pasos, pero lo que quiero enfatizar es que en el liderazgo cristiano se requiere un llamado interno, que es el llamado que Dios hace, y se requiere un llamado externo, que es el llamado que hace Dios a través de autoridades que tenemos, llámese la iglesia, el presbiterio, los ancianos o los mentores que tenemos. Entonces eso es importante, son dos llamados y todos debemos pasar por ahí para poder saber que sí tenemos un liderazgo, que estamos en un proceso de servicio, de crecimiento y de entrenamiento. Para poder ejercer ese llamado también se requiere una visión. Esa visión no es una visión mística, esas que la gente dice, me entré al baño y tuve una visión. Si o esta mañana que venía para la casa tuve una visión, o en la noche tuve una visión o un sueño. No, estamos hablando de una expectativa o de una perspectiva de lo que nosotros podemos servir en la obra del Señor. Sí, entonces cada uno tiene una visión que dice, por ejemplo, yo me veo, yo me considero que puedo ser útil como maestro. Tengo dones o me anhela o me sueño o me veo siendo maestro, enseñando a otros, capacitando a otros para el servicio de Dios. Hay otro que va a decir, no, yo tengo un deseo muy grande de predicar. Sí, me gustaría predicar, me gustaría dirigirme a un auditorio, me gustaría exponer las escrituras. Tengo ese entusiasmo, tengo ese fervor y tengo también algunos dones y algún interés de poder ser útil en la predicación. Hay otros que dicen, no, yo me veo mejor en asuntos administrativos, me parece que me va bien, quisiera hacerlo, siento ese deseo, veo la necesidad. Entonces, cada uno Dios le va dando una visión dentro del conjunto general del reino y de las funciones múltiples de la iglesia o del pueblo de Dios. Cada uno tiene una visión de lo que puede ser útil, ¿sí? Porque la misma Biblia lo dice en Corintios y en Romanos, no todos son manos, no todos son ojos, no todos son oídos, ¿sí? Cada uno cumple una función específica donde Dios nos va poniendo y a través de donde nos va poniendo nos va desarrollando esa visión o ese campo de trabajo en el cual podemos ser útiles. Al comienzo no lo podemos ver diáfanamente, al principio solo sabemos que queremos servir al Señor, pero con el paso del tiempo, a los 2, 3, 5 años, quizás un poco más, vamos ya definiendo con claridad qué era lo que Dios quería y nos damos cuenta que ya estamos siendo pues ubicados en esa tarea. Entonces eso es importante porque es Dios mismo el que nos da una visión para trabajar, para servir y para ser útiles, y esa visión está acompañada de dones que da el Espíritu Santo, para que con esos dones podamos ver las cualidades que tenemos, que nos da el Señor, y el campo de trabajo en el cual Dios nos abre espacio para ser útiles y desarrollar el ministerio, desarrollar el servicio, desarrollar el liderazgo que Él nos ha dado. Y tercero, Dios nos da una misión, que ya es el campo de trabajo específico o el lugar específico o las personas específicas en las cuales vamos a poder desarrollar la tarea que tenemos, ¿sí? No podemos ser predicadores de todo el mundo, no podemos ser predicadores itinerantes, sueltos, no, tenemos que ser predicadores de un conjunto de personas, de una organización, de una iglesia local, de un colegio, de una institución, de una empresa. Tenemos un campo de trabajo y ahí desarrollamos la misión, que sería como el terreno
en el cual podemos demostrar los dones y ejercer el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, todo esto que estamos diciendo son como procesos metodológicos a través de los cuales se va identificando el liderazgo y a través del cual vamos nosotros tomando ya como más fortaleza y nos vamos asegurando de que efectivamente Dios nos llamó, nos puso en un conjunto de personas, en una iglesia, en una comunidad, y en esa comunidad o en ese sector o en ese barrio o en ese lugar o en esa familia podemos ejercer los dones que Dios nos ha dado. Todos los ministerios y los llamados son distintos, pero todos los llamados y los ministerios son para servir en el mismo reino y para servir al mismo que nos llamó, que se llama Jesucristo. Sí, hay llamados que uno diría yo no los podría ejercer, pero hay otros que dirían, bueno, yo este sí lo podría ejercer o tengo la capacidad o el deseo o el interés. Entonces Dios siempre capacita a líderes con un sentido de misión, es decir, con un sentido de ejercer la tarea, de ir al campo de trabajo, de ir al terreno, a la labranza, a ejercer la tarea. No somos autoridades de escritorio. En el reino de Dios todos somos servidores en un campo de trabajo, ¿sí? Donde ejercemos diversas funciones y donde somos muy útiles. Y ese campo de trabajo es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. Yo tuve una experiencia de estudiar en un seminario y en ese seminario pues había unas sedes y unas instalaciones muy completas, muy bonitas. Las clases eran muy buenas, los maestros muy capaces, pero lo que me comencé a dar cuenta rápidamente era que todos mis maestros, que eran excelentes teólogos, biblistas, intérpretes con mucho conocimiento en lenguas bíblicas, en historia, en antropología y muchas ciencias bíblicas en su cabeza, no se congregaban en ningún lugar. Si eran excelentes maestros, eran eminencias, escritores de libros, llenaban auditorios en conferencias, viajes internacionales, pero no se congregaban en ningún lugar y eso me generó mucha curiosidad y muchas preguntas. Si son tan buenos exponiendo la Biblia y si están entrenando pastores para que sirvan al reino de Dios, ¿por qué ellos no se congregan? Y comencé a preguntarles y obviamente pues había buenas respuestas, ¿no? Estaban toda la semana ocupados dando clases, estaban en los fines de semana con su familia, pero eso me llevó a entender que esa no era la misión que Dios les había llamado. Porque si yo soy un maestro entrenando pastores, yo tengo que también ser pastoreado. Y necesito congregarme porque es que el campo de trabajo mío no es el seminario. El campo de trabajo mío es el reino de Dios. Y como parte del reino de Dios y parte de la iglesia, necesito congregarme, rendir cuentas, sea que sea pastor y predique el domingo, o sea que vaya como asistente, pero necesariamente todos tenemos que pertenecer y estar en el campo de trabajo que se llama la iglesia, recibiendo, dando, aportando, supervisando y ejerciendo todas las tareas que Dios nos ha delegado. Entonces, por eso aquí en estas clases siempre les decimos que hay que congregarse, que nosotros los profesores que damos las clases acá nos congregamos, dedicamos el día del Señor. Nosotros los que damos las clases somos pastores, ejercemos liderazgo internos diario dentro de las congregaciones. No somos simplemente teólogos que están dando clases, preparando entrenamiento académico, sino que somos también miembros de una iglesia, miembros de una comunidad, predicadores y celebramos el Día del Señor. Porque creemos que todo lo que estamos aprendiendo acá se tiene que llevar al terreno. Y el terreno natural, pues es la vida, pero el terreno natural institucional en el cual servimos es la familia y la iglesia. Y hoy es la forma como ejercemos la misión. Si yo les dijera a ustedes que yo no me congrego, que no sé qué es la iglesia, que no rindo cuentas, pues obviamente eso genera una gran desconfianza entre ustedes y es natural porque todo pastor debe tener ovejas, todo creyente debe tener una iglesia y todo miembro del cuerpo de Cristo debe estar bajo autoridad. Todos, absolutamente todos, unos de otros, porque es lo que Dios ha establecido, es lo que glorifica al Señor y es la manera natural como testificamos lo que creemos. Así que debe ser así entre ustedes también, que todos se congreguen, estén sujetos a la iglesia, no solamente que vengan a la clase el sábado, sino que el escuchar la clase
y el entender que Dios los llamó a ser hijos suyos les debe despertar un gran deseo también de ser fieles y útiles en la iglesia. En Ezequiel 22:30 dice lo siguiente, es uno de los textos que está hablando sobre cómo Dios llama y para qué Dios llama, cuáles son las misiones que ejercemos. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este es uno de los textos que plantea Ezequiel, llamando la atención fuertemente al sistema sacerdotal y al sistema profético del momento y al pueblo en general, que había descuidado los oficios del servicio a Dios en el pueblo y en el templo. Y aquí hay una denuncia que Dios hace a través del profeta. Dice, yo busqué, pues, a ir al campo de trabajo, a hacer el trabajo rudo, ¿sí? El trabajo de campo, y no lo encontré. Sí, es un lamento, es una denuncia contra el pueblo, que en ese momento en el pueblo de Israel no se encontró hombre dispuesto para ir a hacer una brecha. Sí, está usando unas metáforas, pero es un trabajo de campo que sería como una sequía, como una sequía, una brecha, una perforación para que corriera el agua, para que pasara algo, y no encontró un labrador, un trabajador, un obrero que estuviera con esa disposición de ir al campo de trabajo, para que a través de ese trabajo que él iba a hacer, fuera como un intermediario, como una especie de intercesor, para rogar a Dios que Dios no destruyese la tierra, o que no destruyese la nación, o que no dispersase la nación. Y dice, no lo hallé. Hay una búsqueda y hay un resultado. La búsqueda es de hombres dispuestos a servir en el campo de trabajo. ¿Sí? No a servir de corbata, como decimos, o de saco y corbata, sino a servir trabajando, enmugrándose las manos, limpiando, abonando, regando, haciendo el trabajo que no es visible y que no es honroso muchas veces, ¿sí? Que es el trabajo de la oración en privado, el consejo en privado, de la visitación y tantas cosas que no son públicas, pero que son necesarias y que se deben hacer. Busqué y el resultado es no lo hallé. No hallé un hombre, no hallé una persona que estuviese dispuesto, que se pusiese las botas, el overol, que se pusiese el uniforme y dijese yo estoy dispuesto a ir a servir donde no sea recompensado, donde no sea visto y donde no sea honrado. Y eso es una de las cosas interesantes que se ven en las iglesias. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto muchas veces. Que cuando uno dice necesitamos servidores, esos que quieren servir, primero preguntan qué es lo que hay que hacer. Y cuando se dice qué es lo que hay que hacer, dicen no, entonces yo no. Porque quieren servir especialmente en figurar. Sí, el servicio que quieren prestar es el servicio de figurar, estar en una plataforma, estar con un auditorio lleno, dirigirse a una audiencia, ser figuras como estrellas de Hollywood. Pero si uno les dice, bueno, ok, listo, ¿quieres servir? Entonces, mira, ahí están los baños para limpiar, hay que hacer aseo al auditorio, hay que ir al mercado a comprar lo que se requiere, hay que lavar las ollas del almuerzo. La mayoría de esos servidores dispuestos no quieren servir porque no estaban dispuestos a hacerlo. Pero si tú les dices, no, hay que estar allá al frente, hay que pararse allá, hay que tocar la guitarra, hay que tocar la batería, hay que estar bien vestido al frente, ahí surgen algunos líderes. La denuncia que hace Dios acá es de un trabajo ordinario o común, generalmente no hay personas que lo quieran hacer. Y pues eso sigue siendo una necesidad en la iglesia contemporánea, en el reino de Dios, que se requieren líderes que deseen hacer ese trabajo, que estén dispuestos a no figurar, pero a servir con alegría, con decisión, con determinación, porque esos líderes son muy útiles en la iglesia y son muy necesarios y Dios los honra y la iglesia también los debe reconocer. La crisis de liderazgo desciende desde las presidencias de las corporaciones, desde los gobiernos de Estado, los púlpitos de iglesias y hasta el ámbito de la familia. Se puede decir que en todos los niveles la sociedad de nuestro mundo está pidiendo a gritos
la existencia de verdaderos liderazgos. Y eso lo hemos podido ver, ¿no? A nivel político, aunque hay mucha gente que aspira a cargos políticos, realmente lo que quieren es protagonismo y un salario del Estado, pero muchos de esos que los llaman líderes o autoridades realmente no son líderes. Son oportunistas, son zánganos, son parásitos, pero no son líderes políticos realmente que den dirección al pueblo, que con su actitud, su ejemplo y su dedicación puedan hacer buenas cosas. Muchos de esos congresistas pasan 4 años, no hacen un proyecto de ley, no aportan nada, simplemente cobran el sueldo todos los meses y piden sus vacaciones, que son de más de 3 meses. Entonces, es muy interesante eso. De la misma forma sucede en muchas empresas. Igual, lamentablemente, sucede en las iglesias, que hay iglesias donde hay mucha gente figurando, pero poco liderazgo, es decir, pocas personas dispuestas a servir. Y a servir acorde a lo que dice la Biblia, con humildad, con sencillez, con dedicación, con entrega, con fervor, con gratitud, sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento. La mayoría de los que sirven en las iglesias quieren reconocimiento. Incluso muchos dicen, yo no voy a seguir haciendo esta tarea porque nadie me reconoce mis dones. Yo ya no voy a colaborar más porque, mire, lo hice y nadie vio lo que yo hice. Es decir, ellos honestamente dicen lo que estaban esperando, lo que su corazón les dictaba y era honra, reconocimiento, posiciones, cuando en realidad, dice la Biblia, entre nosotros no es así. Eso era lo que pedían los hijos de Zebedeo. ¿Sí? El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Desde ahí venía la izquierda ya promocionando liderazgo. No es así entre nosotros. El que quiera servir tiene que hacerse como un niño, tiene que agacharse, tiene que coger las herramientas de trabajo y tiene que hacer el trabajo más desagradable que en ese momento, según el ejemplo de Jesús, era lavar los pies de los discípulos. Sí, era la labor del anfitrión, era la labor del hospedador, que amable y amorosamente quería recibir a sus visitantes. Lo primero que hacía para demostrar que esas visitas eran aceptadas y que eran bien recibidas y que eran tratadas cordialmente, era tomar una vasija, ponerse en la parte más baja, en la parte más incómoda. Para una persona adulta, lo más incómodo es ponerse en un lugar bajo para lavar los pies de sus visitantes. Jesús nos dio el ejemplo y Jesús otra vez en ese ejemplo que estoy mencionando nos recuerda que el verdadero liderazgo es agacharse, ponerse en la posición más baja, incluso la más incómoda, para servir a otros sin esperar nada a cambio. Entonces vivimos una época en la sociedad donde hay mucha falta de liderazgo, donde hay mucha gente promocionándose, pero no hay liderazgo. Ayer hablábamos con el pastor Juan José, hay mucha información, hay mucha gente dando cátedra con muchas informaciones, diciendo que sus informaciones son válidas, que es lo que mejor se puede hacer, pero todas esas informaciones no son respaldadas por liderazgos, es decir, es solo, como dijéramos en un lenguaje castizo, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero no hay contenido, no hay liderazgo, no hay carácter, no hay ejemplos, no hay modelos. Y pues eso es muy lamentable, porque no hay modelos y quisiéramos buscar modelos en la sociedad y no los encontramos. Debiéramos ir a las escrituras para encontrar modelos en las escrituras, porque allí los hay. Son sólidos, son reconocidos y tienen el visto bueno de Jesús. Entonces, como no hay liderazgo, Jesús dijo que oremos para que Dios envíe obreros a su mies. No que envíe youtuber a las iglesias, ni influencer a las iglesias, sino que envíe obreros, es decir, servidores, gente con gran disposición, con gran amor, con gran carácter para poder ser útil en la obra del Señor. Lucas capítulo 6 nos dice lo siguiente. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este es el texto que nos dice el antes y el durante del llamado de los 12 discípulos. ¿Cómo hizo Jesús para llamar a sus discípulos? ¿Qué protocolo usó para llamarlos? Miren que si hiciéramos el llamado,
posiblemente plantearíamos un reality. Sí, entonces en ese reality se postulan 40.000 personas, luego se hacen unas preselecciones y quedan 5.000, luego se hacen unas audiciones y quedan unos 2.000 o 1.000, y luego se comienzan a hacer unas presentaciones hasta que nos queden 12. Y diríamos que los 12 fueron los que pasaron todos los filtros del reality y son los que merecen el cargo. Lo haríamos así. O en las empresas lo hacen a través de selección con hojas de vida y entrevistas con psicólogos para ver quiénes son los que merecen el cargo. Jesús, dice la Biblia, pasó la noche orando, oró, pidió sabiduría al Padre, se dispuso a cumplir esa tarea tan especial que era la tarea de la selección, la escogencia de sus 12 apóstoles. Y luego dice, cuando era de día, es decir, al amanecer, después de esa vigilia larga de oración, llamó a sus discípulos, es decir, llamó a todos los que lo escuchaban y lo seguían, los reunió en un lugar y escogió a los 12. Y cualquier persona que tenga un poco de sentido común diría, todas las noches pensando en quién escoger y lo que vino a escoger. Porque realmente entre los 12, todos los que escogió, ninguno merecía ser escogido. Era la gente más ruda, la gente menos valorada, los que estaban en la periferia, ninguno venía de la aristocracia, ninguno tenía títulos, ninguno venía del centro del poder que era Jerusalén, ninguno tenía influencia ni política, ni económica, ni civil, ni familiar. Jesús escogió la gente más sencilla que encontró, los hombres más rudos que encontró, pescadores, cobradores de impuestos, ex subversivos, gente del común, gente natural, gente, como dice luego el apóstol Pablo, vil y menospreciada por la sociedad. Y de esa gente sencilla, pero trabajadora, dedicada, esos hombres tan humildes, tan rudos, tan torpes, pudiéramos decir, tan sin trabajar, Jesús los llamó y los formó. Dice, los escogió y los llamó apóstoles y luego los envió a trabajar. Lo más probable es que ninguno de nosotros, si hubiésemos sido los encargados de esa selección, hubiéramos atinado por lo menos a uno o a dos de esos 12 que Jesús llamó. Porque ninguno tenía perfil de líder, ninguno tenía una puesta en escena agradable, simplemente eran trabajadores sencillos de las regiones de Betsaida, de Capernaum, de Galilea, hombres muy humildes, pero que Dios vio en ellos la oportunidad de hacer con ellos una gran obra, un gran equipo de trabajo. Entonces eso para nosotros mostrar dos cosas. Primero, que los líderes en las iglesias o los que vamos a promover o a postular, se hace esa postulación o esa promoción a través de oración. Es decir, primero oramos, tomamos los tiempos de oración, rogamos a Dios sabiduría y luego identificamos quiénes son los que Dios está llamando para irlos poniendo en posiciones de liderazgo. Y segundo, que no tenemos que mirar como miró Samuel cuando fue a escoger rey para Israel, a lo alto o a la figura, a la hermosura física o a lo llamativo de la persona en su puesta en escena, sino que tenemos que intentar mirar lo que Dios mira y es el corazón. Samuel se equivocó en esa escogencia de rey porque Samuel estaba mirando a su apariencia. Dice la Biblia que llegaron unos hombres inicialmente altos, con porte militar, vigorosos, entrenados, musculosos, y Samuel dijo, este es. Y Dios le dijo, no, este no es. Y luego vino unos en la segunda oportunidad que desfila frente a él, y Samuel dice, este sí es, el ungido. Y el Señor le dice, no, este tampoco es. Y luego el tercero, que también era de porte militar, muy joven, fuerte, vigoroso, soldado del ejército de Saúl, y dice, este sí es. Y el Señor le dice, no, tampoco es. Entonces le dice, entonces, ¿cuál es? Si los que yo veo todos los promovería. Seguro que si dependiera de mí, yo ungiría estos tres primeros.
porque a mi juicio, a mi visión, a mi apariencia, ellos califican. Y el Señor le dice, o Dios le dice a Samuel, no, no mires, y lo reprende. No mires a su estatura, a su parecer, a su grandura, a su tamaño, porque yo lo desecho. Obviamente así había sido elegido Saúl. Saúl era el más alto que sobresalía de hombros para afuera de todos los demás hombres de Israel o de Benjamín. Saúl era un hombre con porte militar, era un guerrero, era un hombre alto, fuerte y valeroso, pero dice la Biblia, no lo elija por la apariencia porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y ese texto de Samuel, unido a este ejemplo de Jesús, nos da a nosotros un indicio muy claro de cómo debemos intervenir en la selección de personas que puedan ser útiles en la iglesia. Entonces, no es el que más títulos tiene, no es el que más habla, no es el que habla más bonito, no es el que tiene mejor presencia, no es el que impacta en el escenario con sus acciones. Posiblemente es el que menos habla, el que menos sabe, el que más temeroso, el tartamudo. Posiblemente es el que menos cualidades visibles tiene, pero el que Dios está llamando y poniendo a cargo de tareas tan selectas como el reino suyo, como la predicación y como la enseñanza en la iglesia. A juzgar por nosotros, así es. Porque posiblemente en nuestra casa, ni en nuestra familia, ni en nuestro sector, nadie dio 5 pesos por nosotros, pero Dios tuvo a bien llamarnos, como dice Pablo, y ponernos en este lugar. Entonces Dios llamó a 12 hombres y cualquiera diría, Jesús escogió lo que nos sirve. Y de hecho le preguntaban a Jesús, ¿quién es este? ¿Y quiénes son estos que lo siguen? Pescadores y campesinos de zonas tan marginales como era Bethsaida, como era otros lugares cerca de Capernaum o lugares de Galilea. Pero Jesús hizo con ellos un equipo extraordinario para la extensión del reino. La Biblia muestra que ese equipo fue tan fuerte, tan efectivo, tan productivo, que lograron invadir en poco tiempo todo el sector de Israel, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, Antioquía y otros lugares del mundo con la predicación poderosa del Evangelio. Entonces, no es por la apariencia, es por el corazón. Y esas personas, cuando Dios los llama y los pone, y cuando Dios sustenta el llamado que Dios nos da, terminamos siendo muy productivos en su reino. El denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren lo interesantísimo de esta mención. Aquí no dice que Pedro y Juan eran ignorantes, sino que eran gente analfabeta. No, porque en esa época en Jerusalén y en todo Israel la gente era muy culturizada, había auge del imperio griego, ¿sí? Del imperio helénico y de otras culturas que confluían en Jerusalén y en Capernaum, que eran las ciudades principales. Sin embargo, Pedro y Juan eran del común, es decir, no tenían cargos en la aristocracia, no pertenecían a las familias sacerdotales, no pertenecían a las familias reales, a las familias de los gobernadores de turno, es decir, no pertenecían, no eran influyentes ni política, ni civil, ni económicamente. Eran familias estables, eran hombres definidos en su perfil de trabajo, en su perfil familiar y social, pero no eran influyentes como para que hicieran un impacto en la nación. A eso se refieren cuando los escucharon predicar y la gente decía que eran hombres sin letras, es decir, sin mayor alcance con sus discursos naturales, porque eran discursos que no tenían mayor alcance para la época, que era una época pues de desarrollo del pensamiento, de mucha gente académica, especialmente de pensamiento griego, y que eran hombres del vulgo, es decir, de populares, comunes, como nosotros.
y se maravillaban porque hablaban con autoridad, con denuedo, con poder, con audacia, y fue allí donde les prohibieron predicar. Les dijeron que no podían predicar más en el nombre de Jesús, y Pedro y Juan, muy llenos de inspiración y de gracia, dijeron, juzguen si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y determinaron seguir predicando, aunque estaban bajo amenaza, que si seguían predicando los ponían bajo prisión. Pero dice la Biblia que ellos hablaban con autoridad, con denuedo, con fervor, es decir, hablaban como llamados y enviados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto que estamos diciendo es importante porque la capacidad que reciben los líderes cristianos es la capacidad que Dios da, no es la capacidad que da la universidad. Yo puedo tener muchos títulos en la universidad, pero eso no me hace líder cristiano. Yo puedo tener muchos trofeos y muchas medallas en la empresa, pero eso no me hace líder cristiano. Yo puedo tener todos los rangos y las estrellas y los ascensos en mi trabajo o en mi unidad donde estoy sirviendo, pero eso no me constituye un líder cristiano, porque para ser líder cristiano necesito ser creyente regenerado primero, segundo, ser llamado por Dios y por la iglesia para servir, y tercero, ser entrenado y capacitado para poder ejercer la misión, y ese entrenamiento lo recibimos a través de los dones que da el Espíritu Santo y a través del estudio y la formación cristiana en institutos, seminarios, escuelas dominicales o en la predicación, porque es la formación que recibimos. Yo puedo tener muchos seminarios internacionales y tener muchos ascensos, pero si no he leído la Biblia, si no conozco la Biblia, si no conozco la doctrina básica, si no conozco los principios elementales de la fe y de la vida cristiana y no me someto a la iglesia, no puedo ser líder cristiano. Seré otro tipo de líder, pero no líder cristiano. Y eso es lo que estamos enfatizando aquí en este curso y queremos que nos quede bien claro para nosotros y para multiplicar esta enseñanza a otros en las iglesias o en los lugares donde estamos. Leamos lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está la misión encomendada, la misión general encomendada para la iglesia. Y esa misión es ir a todas las naciones. Obviamente, cada creyente no va a ir a todas las naciones. Cada creyente tiene una nación propia donde hacer su tarea. Y tiene un campo local donde hacerlo. Sí, unos, en este caso, será Montería, Chile, Guatemala, Bogotá, Cartagena, Cabo San Lucas. Cada uno tiene un lugar, un campo de trabajo donde Dios lo puso a servir. Y en ese campo de trabajo debe ser útil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer discípulos. Entrenar discípulos, formar discípulos, es decir, seguidores de Cristo que crean el evangelio, que entiendan la palabra, que deseen ser servidores y que luego sean pues portavoces de este mensaje en otras latitudes. La tarea es universal y la tarea es la misma que Jesús enfatizó a sus discípulos, es la misma que se enfatiza para nosotros hoy. Vayan y prediquen. Ese es el encargo. No es nada novedoso, no es nada innovador. Es simplemente la tarea histórica que tienen los creyentes en todos los tiempos y en todos los países, y es predicar el evangelio. Si usted va al Japón, ¿qué debe hacer como cristiano? Si va a la China, Afganistán, si va a un país comunista, Cuba, si va a cualquier país rico o a cualquier país pobre, ¿cuál es la tarea que tiene que hacer un cristiano? Predicar, no tiene otra función, no tiene otra tarea, no tiene un llamado distinto. No es que en los países ricos la función es distinta a los países pobres, o no es que los latinos la tarea es distinta a los países europeos o africanos. No, la tarea que ejercemos los creyentes en todo lugar, una tarea sine qua non, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, de día, de noche,
A muchos, a pocos, escuchen o dejen de escuchar. Yo veo creyentes anhelando irse para Europa, para Australia, pero anhelan irse de turistas o a disfrutar los bienestares de esas naciones un poco más desarrolladas económicamente. Pero veo a pocos diciendo yo quiero ir a Australia a predicar, o a Londres o a otro territorio, Países Bajos, a predicar, ¿no? Quieren ir de turista, quieren ir a vivir sabroso, bien, tranquilos, con todas las soluciones económicas, a ganar en euros, pero no van a predicar porque ni siquiera predican acá. Entonces, si yo no predico acá, no puedo ser enviado a otras naciones. Si yo no hago mi tarea en mis casas, en mi barrio, en mi lugar, pues ¿cómo aspiro a ir a otras naciones? Jesús dijo, vayan, por lo tanto vayan a predicar. ¿A quiénes? A los que tienen cerca. A los discípulos que ya tenemos, que pueden ser nuestros propios hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros padres, que pueden ser nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Los más cercanos, comencemos a predicarles. Si hacemos esa tarea bien, Dios nos va a delegar a otras personas. Hagámoslo hasta que ellos sean capaces de enseñar a otros y puedan también ser enviados. Entonces, ese es el ABC del liderazgo. El liderazgo cristiano no consiste en viajes en primera clase, en hoteles 5 estrellas y en limusinas. El liderazgo cristiano consiste en predicar el evangelio a los que nos rodean, en servir en el reino de Dios, sumisos a una iglesia, sumisos a unas autoridades y ejerciendo la tarea más digna que existe sobre la tierra, que es exponer las Sagradas Escrituras. Pablo dice, yo tenía muchas otras tareas, muchos otros desafíos, otros sueños por cumplir, pero todo eso que yo tuve recibí lo estimo como basura. No porque no fuese importante, es importante un título, es importante una profesión, pero Pablo dice, si lo pongo a la par de la exposición de las Sagradas Escrituras, todo eso no vale nada, no tiene importancia. No tiene importancia. Yo he visto pastores que dicen, yo voy a ir a estudiar psicología para ser mejor consejero en la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia, a la universidad a estudiar derecho para poder ayudar a mis hermanos en la iglesia. Mire, si tú eres pastor, si tú eres maestro, si tú eres diácono, anciano en la iglesia, la mejor manera como tú sirves a la iglesia y a tus hermanos es predicando el evangelio y ejerciendo tus dones. Abogados hay muchos y psicólogos hay muchos. Ahora, si tú lo puedes hacer, está bien, pero no es el anhelo que debe tener un ministro. Porque el ministro debe tener el anhelo de profundizar en las escrituras, de hacer cursos cada vez más específicos para conocer aspectos de la exégesis, la interpretación, la historia, el conocimiento bíblico, porque ese es el llamado y ese es lo más selecto que Dios nos dio para hacer. Si tenemos otras profesiones o otros cargos, es diferente. Pero en el caso de los pastores, no debemos dejar la predicación para ir a otros encargos que a otros lo pueden hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay una tarea metodológica, aquí hay todo un procedimiento para la renovación del liderazgo que debemos atender. Si atendemos esto, nuestras iglesias no adolecen de liderazgo. Si ejercemos esta función, que es esforzarnos en la gracia de Dios, lo que hemos recibido de nuestros maestros, que Dios nos ha dado a través de nuestros maestros, encargarlo a otros que están aprendiendo para que esos otros que están aprendiendo al lado nuestro también puedan hacer lo que nosotros hacemos en los espacios que Dios les está proveyendo para que lo realicen. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros, esto transmítelo a otros, esto multiplícalo enseñándolo o dedicándote a otros para formar a otros, para que esos otros que estamos formando, posiblemente más jóvenes que nosotros, puedan ser útiles en el reino de Dios, porque ya nosotros, a medida que van pasando los años, pues sabemos naturalmente que nos acercamos a unos momentos de decadencia o de donde vamos, pues,
perdiendo cada vez más capacidad y acercándonos a la muerte, y necesitamos o requerimos que la iglesia tenga renovación de liderazgo. Pero no simplemente por renovarlo, no, se requieren hombres fieles e idóneos. ¿Dónde están esos hombres fieles e idóneos? Bueno, están en las iglesias. En cada iglesia local Dios pone hombres fieles e idóneos, porque es Dios el que constituye la iglesia y es Dios el que está preocupado porque hayan personas que se preparen para servir y es el Espíritu el que reparte dones como Él quiere. Hacemos mal cuando pensamos que en nuestra iglesia no hay personas fieles e idóneas y que toca importarlos o que bajen del cielo o que, pues, no sé, tener una fábrica de gente fiel e idónea, cuando es Dios mismo el que pone. Lo que tenemos es que identificarlos y prepararlos para que ellos, enseñados, instruidos y capacitados, puedan ser útiles y puedan servir, o como dice aquí, enseñar también a otros. Noten que aquí no estamos diciendo que hay que buscar estrellas. No buscamos estrellas de pasarela, ni estrellas de escenario, ni estrellas de cine, de teatro. No, estamos buscando personas fieles e idóneas. Es decir, personas como ustedes y personas como yo. Que con todas las imperfecciones que tenemos y con todas las limitantes que tenemos, Dios tuvo a bien por llamarnos a su servicio y delegarnos tareas dentro de su obra. Esfuérzate en eso, dedícate en eso para que tu aprovechamiento sea bueno, le dice Pablo en otra oportunidad a Timoteo. Hazlo con dedicación y con consagración para que tenga resultado, para que tenga fruto y para que la obra no se estanque. Eso requiere esos deberes de esos hombres fieles e idóneos, o debemos inculcar en ellos y ver en ellos también y ejercer nosotros a favor de ellos 3 tareas importantes que hacen parte integral del carácter del liderazgo cristiano, que no existe en el liderazgo secular, en otro tipo de liderazgo. En el liderazgo cristiano se requiere o se demanda sujeción. Y recuerde que la sujeción es diferente a la subordinación y es diferente a la dominación o imposición. En las empresas se ejerce imposición. Yo estaba la semana pasada comprando algo en un negocio y la jefe tenía reunido a todo el personal, que son como 20 empleados, ahí en la entrada y los estaba regañando. Y les estaba diciendo, mire, esta es la segunda vez que les digo, a la tercera, a usted y a usted los echo del trabajo. Si no quieren más trabajar, entonces prepárense porque ya la próxima vengo, simplemente les digo, suba a mi oficina y queda despedido. Eso puede ser visto como una muy buena jefe, una muy buena líder de la empresa que hace que todo marche bien. Sin embargo, toda la charla de ella fue intimidatoria, fue amenazante, fue acusatoria y obviamente todos los empleados quedaron en un profundo silencio porque todos estaban amenazados. No es así en la iglesia del Señor porque la sujeción es totalmente distinta. La sujeción, primero en la Biblia, es una sujeción voluntaria, es una sujeción recíproca, es una sujeción grata, es decir, nos sujetamos con gozo, con disposición, con alegría, nos sujetamos recíprocamente, es decir, yo me sujeto a Dios, tú te sujetas a mí, yo me sujeto a ti, y hay una sujeción recíproca. Los pastores nos sujetamos a la congregación, a los ancianos, a un presbiterio, los creyentes se sujetan a un pastor, se sujetan entre hermanos, o sea, hay una sujeción recíproca. Los padres se sujetan a los hijos también de alguna manera, los hijos también a los padres y a las autoridades. Es decir, la sujeción en la Biblia es una sujeción totalmente distinta a la sujeción que uno ve en una empresa, porque uno en una empresa se somete por obligación, porque le toca. Sí, porque si no se queda sin trabajo y sin sueldo, porque uno está aspirando a una pensión o a un salario de fin de año, uno dice, tengo tantas deudas, no me puedo dejar echar de la empresa. Pero en la iglesia no es así, en la iglesia la sujeción es con gozo, es voluntaria, es gozosa, es armónica, es placentera, porque es la sujeción que Dios produce
por su Espíritu Santo entre el cuerpo. Dice que es por los ligamentos, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, que crecen edificándose mutuamente, recíprocamente, y eso pues es una sujeción totalmente distinta, que es una sujeción maravillosa que trae gozo, edificación y obviamente crecimiento. Otro deber natural que tenemos en la formación de líderes y en el crecimiento como líderes es la instrucción. Los que somos líderes hoy tenemos que instruir a los que están llegando para que ellos se constituyan, algunos de ellos, en líderes dentro de la iglesia, en el ámbito familiar, social o internamente dentro de la congregación. Hay que instruirlos. ¿Cómo? Con la predicación, con el ejemplo, con enseñanzas, con institutos, con discipulado, con seminarios, con libros, con cartillas. Hay muchas maneras como entrenamos líderes, como los instruimos, como les capacitamos, como les damos ejemplo. Esa es una tarea inaplazable que tiene la iglesia. Y esa instrucción nunca termina, Pastor Cristian. No termina con los 10 módulos. La instrucción cristiana, la instrucción en la obra del Señor, nunca termina. Incluso a medida que vamos madurando en la fe y en el tiempo en la obra del Señor, surgen nuevas inquietudes y surgen nuevos anhelos de conocer y profundizar en aspectos de las Escrituras. Entonces esa instrucción no termina. Yo vengo conociendo las Escrituras desde que nací y apenas estoy comenzando a entenderlas. Entonces no es fácil, necesitamos todo el tiempo, toda la dedicación, y los pastores debemos estar entrenándonos constantemente. No puede existir un pastor que diga: es que yo me gradué del seminario hace 30 años y desde ahí no volví a hacer un estudio, porque es un pastor que no es idóneo. Los pastores idóneos son los que están preparándose constantemente, leyendo, estudiando, investigando por su cuenta o de manera formal en un instituto, en un seminario, en academias, en simposios, en talleres, escuchando conferencias, escribiendo, haciendo estudios personales, porque todos tenemos que estarnos instruyendo. Aquí tenemos que preguntarnos si nos estamos instruyendo todos para poder instruir a otros. Lo que has aprendido, enséñalo a otros. Los pedagogos dicen que en la medida en que multiplicamos lo que aprendemos, ese aprendizaje se hace mucho más sólido y más robusto y aprendemos 2 veces. Es decir, si yo quiero aprender 2 veces o fijar el conocimiento que tengo, una buena manera es contarle a otros lo que estoy aprendiendo, enseñarles y explicarles o multiplicar lo que estoy aprendiendo. Esa es una excelente maestra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y lo otro es la delegación, que es una tarea también necesaria, importante en la vida de la iglesia y en la vida del liderazgo cristiano, y es aprender a delegar. Eso es importante. Eso significa no hacer la tarea solo. Eso significa confiar en otras personas, dándole funciones posiblemente pequeñas, delegando tareas, delegando oficios, delegando encargos, porque esa es una tarea clave en el crecimiento de la iglesia, y de eso nos dio ejemplo Jesús. Jesús delegó tareas. Jesús dice que los envió de 2 en 2. Jesús los envió muchas veces solos a los discípulos. Les dijo: miren a ver qué pueden hacer ustedes, vaya, prediquen, denles de comer, hagan esto, hagan aquello. Jesús delegó tareas. Y en esa delegación de tareas, pues se van forjando líderes y se va también viendo el fruto de ese liderazgo. Entonces, la forma de promover liderazgos, pues es con oración, con instrucción y con delegación. Y de esa manera pues podemos comenzar a ver resultados. No siempre en esa delegación vamos a ver buenos resultados. En algunos casos vamos a tener personas que fallan, que abandonan, que desertan, pero en otros casos no. La delegación consiste simplemente en dejar que otros realicen la tarea y confiar en que lo harán bien. Delegar es el proceso sobre la marcha por medio del cual el administrador asigna responsabilidades y autoridad adicionales a sus subordinados o seguidores para que lo releven. Entonces yo no voy a estar hoy, entonces alguien debe dar la clase. Yo no puedo hacer una tarea que me llamaron a hacer, entonces llamo a otro que la haga por mí. Delegar, 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 delegar. Es una tarea importante
de extensión del reino, de confianza, es una tarea de promoción del liderazgo y es una tarea necesaria en el crecimiento de la iglesia. Si no hay no hay quien cubra espacios en la delegación, pues no van a surgir nuevos liderazgos. Y la delegación es un aprendizaje también. Así como aprendemos a instruir, tenemos que aprender a delegar. Posiblemente al que le delegamos no lo va a hacer tan bien en las primeras veces. Posiblemente no lo va a hacer igual como nosotros lo hacemos. Posiblemente no va a responder como le pedimos que respondiera. Pero eso no quita que sea un buen líder y que formándolo y corrigiéndolo y haciéndole observaciones, no pueda llegar a ser un buen maestro, un buen predicador o un buen servidor dentro de la iglesia del Señor. Creo que todos los líderes de las iglesias en las cuales estamos así han surgido. Alguien les delegó, se les confió tareas y ellos las fueron haciendo y luego terminaron siendo pues líderes oficiales o formales dentro de la iglesia. Y eso mismo que ellos se hizo con ellos, debemos hacer con otros para que podamos ver crecimiento en la iglesia. La Biblia nos muestra el ejemplo, por ejemplo, de Elías y Eliseo o de Moisés con Josué. Y así hay otros ejemplos en la Biblia, Pablo y Timoteo, Jesús y los discípulos, ejemplos de delegación, que es ejemplos de entrenar y confiar tareas o funciones en otros para que puedan ejercer lo que nosotros estamos haciendo, dándoles el ejemplo. Hay un modelo que encontramos acá que está en Éxodo 18, 14 al 18, que todos lo hemos conocido y posiblemente lo hemos predicado, lo hemos enseñado, que es un ejemplo donde el suegro de Moisés, que es un sacerdote, Jetro, ve que Moisés no está delegando y está pues a punto de desfallecer él y el pueblo. Le dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esa fue la respuesta, esa fue la justificación a lo que estaba haciendo Moisés. Esa fue la honesta respuesta que él le dio a su suegro. Pero miren lo que le responde el suegro. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hay una censura, hay una reprensión, hay una exhortación, hay un llamado de atención. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Miren que aquí hay toda una trasfondo de la importancia de la delegación o de la importancia de confiar en otros para que nos ayuden y de poderlos ir formando para que sean útiles también en el reino de Dios. Primero, porque no está bien que lo hagamos solo. Segundo, porque el hacerlo solo terminamos desfalleciendo nosotros y desfallece el pueblo. ¿Sí? Cuarto, porque el trabajo es demasiado y si hay otros que lo hacen con nosotros, podemos abarcar más y no de la forma inversa, que si somos solos, pues se va a reducir la productividad porque no podemos abarcar tanto, porque ya tenemos pues fuerzas y tiempo limitado. No está bien. El trabajo es demasiado pesado. No podrás hacerlo tú solo. La visita de Jetro a Moisés fue una visita providencial y efectivamente se dio a los primeros meses que Moisés estaba en el desierto con el pueblo. Gracias a Dios por esa visita tan providente, porque a través de esa visita y de ese apoyo que le presta el suegro y todo ese recurso de cómo estructurar el pueblo, cómo organizarlo, cómo delegar funciones, el pueblo pudo prevalecer, mantenerse y no desfalleció durante su trayectoria por el desierto, y Moisés también pudo estar más tranquilo. Aunque el trabajo era mucho, Moisés y el pueblo salieron avante y no se dio lo que sentenció el suegro si Moisés seguía haciendo la tarea solo. Si lo sigues haciendo tú solo, tú y el pueblo desfallecerán. No sucedió eso porque Moisés tomó cartas en el asunto siguiendo el ejemplo y la instrucción de Jetro. El texto continúa diciendo, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Mire, aquí están las mejores respuestas y el mejor procedimiento de cómo organizar la iglesia o el reino de Dios o el pueblo de Dios para que todos sirvamos, trabajemos, para que no se extenúe una persona, se agote y los demás no sirvan o no tengan espacio, y para que todos lleven como la carga y la bendición de poder ser útiles en el reino de Dios. Escoge personas. Y antes que Moisés diga que no hay, el suegro Jetro le dice que sí hay. Escógelos en el pueblo, no había que irlos a buscar a otro lado. Ahí estaban ya. Estaban sentados escuchando a Moisés. Estaban ahí de brazos cruzados. Escoge esos hombres. ¿Quiénes son? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y por lo menos esas 4 características tenían que cumplir, y estaban ahí ya en la comunidad del desierto. Era solo delegarles. Sí, decir tú y tú. Delegarles y ponerlos por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, para que juzgaran en el pueblo, es decir, para que tomaran funciones públicas a favor del pueblo en tareas de servicio, en tareas de liderazgo, en tareas de reemplazo, para que Moisés tomara un respiro, para que Moisés tomara un alivio, y dice, así aliviarás la carga de sobre ti. Aunque lo que hacemos en el reino de Dios nos agrada y estamos satisfechos y felices, pues no deja de cargarnos y a veces nos mina nuestras fuerzas físicas o emocionales o las de nuestra familia, y necesitamos que otros sean apoyo, que haya otros pastores, otros predicadores, otros maestros, otros servidores, otros consejeros, porque no está bien que estemos solos nosotros. No está bien que desfallezcamos. No está bien que haya otros que pudiendo servir no lo hagan porque no les hemos dado un voto de confianza. Así llevarán ellos la carga juntamente contigo. Sí, en la multitud de consejeros, en la pluralidad de servidores, pues hay mayor bendición, hay mayor fruto, porque es mejor la paga de 2 que la paga de 1. Y lo dice también Eclesiastés: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es mejor aunar esfuerzos, es mejor fortalecer lazos, es mejor vincular más personas para que sirvan, porque fortalecemos el trabajo, lo hacemos mucho más sólido, más resistente, y también auguramos que más personas sirviendo en el reino de Dios, pues hace que el reino de Dios avance con éxito, con vigor, con fuerza, que uno solo. Sí, hay un dicho que dice que eso no es bíblico, pero dice que una sola golondrina nos llama agua, pero muchas personas remando hacia el mismo lado, trabajando hacia la misma dirección, unidos en el mismo propósito y sentir, pueden hacer la gran diferencia en el servicio de la obra del Señor. Puede que seamos pocos, no importa si somos pocos, pero pocos unidos y pocos trabajando y pocos sirviendo entre todos unidos, vamos a ver resultado que si es solo uno, solo trabajando, va a desfallecer. ¿Cuáles son algunos errores que se cometen? Aquí nos lo dice Jetro. Jetro es un didacta muy importante, dándonos ejemplos de cómo no hacer las cosas porque están mal hechas. Primero, no está bien que estemos solo nosotros. 2 veces Jetro le dice, no está bien lo que estás haciendo tú solo, con tanta gente a tu alrededor. No está bien tomar todo a cargo y no delegar a hombres idóneos y fieles. Eso no está bien. Eso es un acto de desconfianza, pudiera ser, o no sé, u otros pecados que cometemos cuando nos quedamos solos y no trabajamos en equipo. Posiblemente estamos teniendo desconfianza y otros pecados que salen a la superficie con esa actitud. También no está bien porque vamos a desfallecer. Y el propósito de Dios no es que los que Dios llamó desfallezcan, es decir, que la tarea sea tan grande que desfallezcamos.
Recuerden que Elías le dice, Señor, solo he quedado yo, pobrecito de mí. Y el Señor le dice, no estás tú solo, mira que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Jeremías llegó a un momento de agotamiento emocional también, donde dijo, yo quiero morir porque estoy solo y no hay quien me defienda. Sin embargo, el Señor le dijo, yo estoy contigo, no desfallezcas. El plan de Dios es que no desfallezcamos. Recuerdan que Moisés en un momento estaba desfalleciendo y había hombres que levantaban sus manos, ¿recuerdan? Le levantaban sus brazos para que la guerra continuara y pudieran prevalecer ante el ejército enemigo. Entonces siempre necesitamos quienes nos levanten los brazos. Siempre necesitamos en la iglesia, los que somos pastores, ministros, ancianos, líderes, cualquier tipo de área de liderazgo en la iglesia, necesitamos estar rodeados de otros que nos ayuden, nos escuchen, nos consuelen, nos levanten las manos, nos exhorten, nos restauren, ¿sí? Porque si no desfallecemos solos, ¿sí? Si alguien desfallece solo, desfallece porque quiso estar solo, no porque Dios no le haya provisto personas, porque Dios siempre provee personas con quienes trabajar. En la iglesia siempre habrá compañeros para hacer el trabajo en equipo, para estar juntos, para orar juntos, para rendir cuentas. Esas son disposiciones de Dios dentro de su obra. Sí, a veces nos quedamos solos porque elegimos estar solos. Esa es una queja de los pastores. Yo escucho pastores que dicen es que me siento muy solo o estoy solo. Esa es una queja que a veces tenemos, pero también porque elegimos estar solos y a veces es una elección que tiene un costo muy alto, porque la Biblia dice no está bien, vamos a desfallecer. Pero tampoco está bien que desfallezcan otros. O sea, no está bien que otros desfallezcan a nuestro lado porque se quedaron solos. Entonces, es necesario velar por aquellos que están necesitados de oración, de apoyo, de escucha, de amistad, de consejo, de restauración, de una mano amiga, de quien les ayude a levantar las manos. Y para eso existe la iglesia. Para eso existen los espacios de compañerismo. Para eso existen los vínculos. Para eso existen espacios como MINS, que tenemos espacios de consejo, de aprendizaje, pero también de ánimo y desafío para que no desfallezcamos. Si alguien está a punto de desfallecer, no está bien que desfallezca. Si está nuestro ministerio a punto de languidecer, no está bien que languidezca. Es necesario que se robustezca y se fortalezca. Y Dios nos ha dejado los medios para que sea robusto. Su palabra, su espíritu, la comunión, compañerismo, otros colegas, otras iglesias, porque el fin de Dios es que la iglesia esté robusta y esté unida y sea fructífera. Y para eso ha puesto hombres fieles e idóneos, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su espíritu, para que no desfallezcamos, ni los líderes, ni los que están a nuestro cargo desfallezcan, sino que todos estemos vigorosos, fuertes, animados, sirviendo al Señor con alegría. Jethro nos plantea todo un desafío que puede ser el desafío que nuestra iglesia está viviendo, y es el desafío de delegar. No está bien estar solos, hay que delegar. En Éxodo 18:23, miren lo que le dice Jethro. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si esto hicieres, es decir, si siguieres el consejo sabio de delegar, de confiar en otros, de rodearte de otros, de alivianar la carga, si esto hicieres, podrás sostenerte. Mire que hay un consejo muy práctico y eficaz de sentido común. ¿Cómo se sostiene un líder en la iglesia? Un pastor, un líder, un ministro, ¿cómo se sostiene? Pues decimos rápidamente que por la gracia de Dios, y eso es cierto. Pero de manera didáctica, de manera metodológica, de manera práctica, ¿cómo se sostiene? Pues con otros colegas que le ayuden, con otros que lo releven, con otros con los cuales él pueda alivianar la carga y compartir funciones, con otros con los cuales él pueda apoyarse para que no le quede solo a él y se extenúe física o emocionalmente y termine luego, pues, desfalleciendo, como dice Jethro. ¿Cuál es la manera para sostenerse? Si yo soy miembro de una iglesia donde mi pastor está solo, pues hay que rodear al pastor en oración, pero también en servicio. Bueno, acá estoy yo, quiero servir, ¿qué puedo hacer? Y si yo soy pastor y estoy solo, pues tengo que rodearme de hombres fieles e idóneos y delegarles tareas para que ellos sean útiles
y me alivianen la carga, me hagan más grata la tarea y la caminata aquí en la tierra, y mi liderazgo sea mucho más fructífero y mucho más agradecido. Si esto hicieres, te irá bien. Es una fórmula del éxito. Y todo este pueblo será bendecido. Le irá bien al pueblo, a la iglesia, en todas las tareas que se proponga, porque tenemos líderes ecuánimes, líderes generosos, líderes competitivos que saben compartir las bendiciones del ministerio y las funciones del ministerio con otros para trabajar en grupo y trabajar en equipo. Y eso es muy, pero muy importante. Entonces, que surjan líderes, y eso es bien importante. Entonces, es una gran tarea de liderazgo y Dios nos está, pues a través de este curso, indicando cómo hacerlo. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire lo importante, los oró, los eligió, los instruyó y los envió. ¿Cómo los envió? Dándoles poder y autoridad, es decir, confiriéndoles autoridad y privilegios naturales públicamente para que otros vean que fueron autorizados para hacer esa tarea y que tienen el aval de sus autoridades o sus ministros o la iglesia local. Pablo hizo lo mismo, dice que ponía las manos sobre aquellos que llamaban y les enviaba. Públicamente eran enviados, dándoles poder y autoridad para hacer las tareas. Jesús le dio autoridad para hacer lo mismo que Jesús hacía. Jesús oraba por los enfermos, echaba fuera demonios y predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Y Jesús les dio la misma autoridad de lo que él hacía, de las mismas funciones a los discípulos. Jesús no dijo, bueno, yo hago esto, pero les voy a dejar menos para ustedes. Si no, hagan lo mismo que yo les he enseñado, vayan, prediquen, llamen, arrepientan a los incrédulos, llámenlos al arrepentimiento, exhórtenlos, tráiganlos al camino, instruyanlos y envíenlos a otros para que ellos hagan lo mismo. Es una tarea muy generosa de parte de Jesús y es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Llamar a otros, darles autoridad y entrenarlos, enviarlos para que ellos puedan hacer la tarea. Los líderes cristianos convencidos y persuadidos de la verdad deben cultivar una vida de devoción y compromiso fervoroso por el Señor, su palabra, la iglesia y sus deberes delegados. La devoción es la evidencia de su convicción y compromiso en el llamado que se les asignó por gracia y para su gloria. Entonces, debemos cultivar en ese liderazgo, incluido el nuestro, devoción y convicción. Devoción, convicción y compromiso para que constantemente podamos retroalimentar ese llamado que el Señor nos ha hecho y no perder la eficacia, la pertinencia del ministerio que Dios nos dio. A veces vemos ministerios que con el paso del tiempo van languideciendo y eso no debiera ser así. Lo correcto es que el ministerio o el llamado se mantenga vigente y se mantenga vivo, fervoroso, productivo, fructífero, porque estamos sirviendo en la obra de Dios y el llamado es de Dios. Sí, pero no tiene sentido que a medida que pasan los años el fruto decaiga o ya no haya, o el ministerio esté como a punto de morir, porque la Biblia nos llama para ser servidores permanentes y constantes en su reino, dando fruto, manteniendo la devoción, manteniendo el fervor, manteniendo el entusiasmo, el compromiso, aun cuando las fuerzas físicas falten o aun cuando las enfermedades nos azoten con el paso del tiempo. Pero que el fervor, el ánimo, el gozo se mantengan vigentes. Muy bien, entonces vamos a ir concluyendo diciendo algunos deberes que el Señor dio a través de Pablo para Timoteo y que son deberes que están vigentes para nosotros como líderes, tanto en el ejercicio de nuestro ministerio como en el entrenamiento a otros. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y esa función, esa tarea sigue vigente para nosotros. Sé ejemplo a los creyentes. Ocúpate en la lectura. No descuides el don que hay en ti. Reprende el pecado, el tuyo y el de otros. Consérvate puro. Pelea la buena batalla.
guarda los mandamientos del Señor. Estas son algunas de las muchas instrucciones que Pablo en su delegación ministerial le confirió a Timoteo. Y son las mismas instrucciones imperativas que tenemos también para tener en cuenta como pastores, como autoridades, como líderes en cualquier área de la iglesia y del reino. Tenemos las mismas funciones que cumplir, los mismos encargos, así que tomemos nota porque tenemos las mismas obligaciones. Dios nos dice lo mismo: ejercítate para la piedad, son encargo constante. Sé ejemplo de los creyentes, encargo constante. Ocúpate de la lectura. La lectura, hoy en día poco se lee, especialmente con el auge de los audiovisuales y las redes. Cada vez se lee menos, ahora se escucha, pero hay que leer. Es un principio vigente. No descuides el don. Esté pendiente del pecado, mantén tu integridad. Pelea la buena batalla y guarda el mandamiento. Sigue vigente todo esto. ¿Por qué? Porque el liderazgo es para la gloria de Dios, para servir a otros y no para nuestro propio bien. Es para delegar a otros que sean útiles en el reino del Señor. Tenemos ese encargo de delegar a otros y es para edificar la iglesia del Señor. Esas tareas siguen vigentes, amados hermanos. No las podemos desatender y son las que Dios nos delegó para su gloria y somos medidos a través de estas tareas o estas funciones que Él nos delegó. Así que la tarea es grande. Los líderes cristianos o pastores o ministros o servidores en la obra de Dios tenemos una tarea muy grande que no tiene descanso y que no es aplazable, ¿sí? Que tenemos que ejecutar sí o sí, ya y ahora, porque el tiempo se va y se va el tiempo y al irse perdemos oportunidad de crecimiento, de productividad y de formar e instruir a otros. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos, con esas tareas, que las podamos hacer bien, que seamos hallados fieles al final del día y que la obra del Señor, que Dios llamó por gracia y que sostiene para su gloria, se mantenga vigorosa, robusta y, como dice Pablo, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Hasta aquí, amados hermanos, vamos a dejar para que podamos participar con las preguntas o los aportes que tenemos para hacer en este momento, en este tiempo de clase también. Entonces ahí pueden ir abriendo el micrófono y uno por uno intervenir. Pastor, buenos días. Me pareció muy contundente la clase de hoy. Muy contundente. Siempre el liderazgo tiene que estar continuamente estudiando, preparándose, entrenando, y me llama la atención como el llamado de Jesús a sus discípulos era siempre ese: Él oraba, Él los llamaba, los capacitaba y los enviaba. Esto hace algunos años atrás, en las iglesias carismáticas que yo pertenecía, se hablaba de la escalera del éxito. Y era parecida, ¿no? Algo así como con 4 o 5 pasos. Pero la verdad es que fue establecido por el Señor a hacerlo así, pero no son pasos que son mágicos, sino que es una tarea de toda una vida. Eso, pastor. Ok, pastor, muy bien. Gracias por su aporte. Hermano, quería decir sobre los errores de los líderes también, que un líder sale y deja a alguien que lo conocía hace tiempo y cuando regresa encuentra la iglesia dividida. Si no se le llevó todo la gente, todo lo que tenía. Entonces, muchas veces cometemos errores con una persona porque nos parece que tiene talante de líder,
y ha estado un tiempo grande, considerable ahí en la iglesia, pero todavía no lo conocemos, porque había algo ahí en su corazón que no estaba de acuerdo. Y muchas veces enfrentamos a hermanos que no están de acuerdo con nosotros, pero están ahí en la iglesia, ¿no? Y gracias porque estamos aprendiendo de verdad que tenemos que revisar, releer y reeducarnos. Por lo de Jetro está espectacular lo que él le dice a Moisés, que tiene que buscar quien lo ayude en esa labor. Y nosotros tenemos que también buscar quien nos ayude, pero tenemos que pensar bien a la persona si la conocemos. Ahí, hermanos. Gracias. Ok, pastor, muy bien. Ese tema que el pastor tocó es bien importante porque cuando hablamos de delegar, no hablamos simplemente de buscar personas para delegarles cargos o tareas, sino que tienen que ser probados, dice la Biblia, deben ser entrenados, deben ser supervisados, y cuando son enviados, enviar no significa dejar solo. Enviar significa seguir acompañando y respaldando y asesorando personas. Pero yo creo que a veces hemos cometido muchos errores y una es enviar sin acompañar o sin entrenar o sin hacer las pruebas previas o dejarnos guiar por la apariencia y no confiar realmente en Dios que es el que llama, porque a veces hay indicadores que nos muestran que hay un peligro y no lo atendemos y lo pasamos por alto. Pero también aún así, si hubiese, en el caso de que haya división o haya dolor porque hubo una persona que hizo las cosas mal, pues aún así dice la Biblia que nos debemos gozar porque Cristo sigue siendo predicado. O sea, uno quisiera evitar al máximo y debiéramos evitar al máximo que haya dolor o sufrimiento o división, pero aún si la hay, pues Cristo es predicado. El que dividió tendrá que rendir cuentas, pero Cristo es predicado. Nos miramos con Carolina a ver qué. Hola, mis hermanos, buenos días. Realmente a mí me surgió una inquietud, pastor. Yo he sido testigo de cómo en la iglesia llegan personas a la iglesia, conocen del Señor, sirven de todo corazón y digamos que empiezan a edificar ese liderazgo, pero con el tiempo como que se acaba la gasolina y el carro se detiene. Creo que el desánimo en el liderazgo es algo muy difícil de combatir y realmente no sabría decir cuál es la fórmula. ¿Cómo evitarlo? No solamente para nosotros evitar el desánimo en ese liderazgo, sino para poder incentivarlo en nuestros hermanos. Muy buena pregunta. Y muy común esa realidad del desánimo en el liderazgo. Puede darse por varias causas, ¿no? Posiblemente pudiera darse por expectativas irreales en el ministerio. Sí, a veces hay unas expectativas que las cultiva el que está siendo promovido o que a veces la iglesia las da. Si, por ejemplo, vas a ir a las naciones y resulta que llevo 10 años y no salgo del barrio, entonces esa expectativa irreal termina frustrando, ¿sí? O vas a tener un ministerio de multitudes y resulta que andamos con 5 o 10. Entonces, esas expectativas irreales en el ministerio traen frustración y desánimo. Esa puede ser una razón. Puede también ser que nosotros no hemos entendido realmente el llamado, que estamos sirviendo a Dios y entonces esperamos más de los demás. Cuando uno no entiende que el servicio es para Dios, uno espera siempre más de los demás, como si los demás tuvieran obligación, aunque tenemos obligación mutuas y recíprocas, pues realmente yo tengo que depender del Señor. ¿Sí? Mi servicio lo presto a Dios y Él es el que me debe satisfacer, llenar, alegrar, impulsar, consolar, porque Él fue el que me llamó y para Él sirvo.
Obviamente se requiere apoyo de la iglesia, de la familia, de colegas, pero el apoyo determinante es el que viene del Señor. ¿Sí? Entonces, muchas veces ponemos confianza en personas como esta persona me prometió que me va a respaldar en este encargo, en este llamado, o que no me va a dejar solo y probablemente lo deja solo desde el primer día. Y ahí uno viene la frustración. Lo otro que me parece que está causando mucho desánimo es que generalmente el liderazgo cristiano tiende a ser comparativo y se compara con los puntos de comparación más impropios. Es decir, debiera compararse con los más adecuados que serán los modelos bíblicos o los ejemplos históricamente adecuados para compararse, pero no compararse con, por ejemplo, la secta que está en la esquina, que pusieron el local y en 6 meses tienen 2.000 personas. Y la iglesia bíblica que está ahí hace 10 años y tiene 20. ¿Sí? Entonces uno dice, pero mire que ellos sí crecen, ¿qué estarán haciendo que nosotros no hemos hecho? Entonces se compara uno con quien no debe compararse. Toda comparación es odiosa. Pero si nos vamos a comparar, pues comparémonos entonces con Noé, con Jeremías, con Pablo, con Epafras, con hombres y mujeres de la Biblia que nos dieron ejemplo de perseverancia y que tuvieron resultado, pero el resultado que Dios da, no el resultado que nosotros añoramos. Entonces el desánimo muchas veces que viene también porque queremos mostrar fruto, pero un fruto propio. Y ese fruto pues realmente siempre es fallido, porque el fruto verdadero es el que da Dios, que es transformar corazones, perseverar en la vida, acompañar. Entonces sí hay que luchar con el desánimo y la mejor forma de luchar con el desánimo es ir a las escrituras, ponernos también a manos del Señor, evaluar si nuestro ministerio o liderazgo lo hacemos por amor y sin ninguna búsqueda de cosas nuestras, si lo hacemos para el Señor, si estamos enfocados en ese llamado y no esperando nada a cambio, posiblemente todos esos procesos de restauración y oxigenación nos van a dar vida en el ministerio, porque nos van a recordar que Dios nos llamó, que Dios nos sostiene, que lo servimos a Él, que aún si no hay resultado, pues el resultado es que el que Dios da. En estos días un padre me decía que estaba preocupado porque no veía fruto en sus hijos. Es que sus hijos ya jóvenes, jovencitos ya, no veía fruto. Entonces yo le decía, pero es que recuerde que el fruto es que crean o que rechacen. Si rechazan, ese es el fruto natural del evangelio predicado. Entonces me decía, eso es muy duro escucharlos. Yo le decía, pero es lo que la Biblia dice. O sea, si ellos se comprometen en la iglesia, eso es fruto. Pero si yo les predico y rechazan y dicen, no quiero volver a la iglesia, no me hable de Dios, quiero vivir mi vida perdidamente, ese también es fruto del evangelio, de la predicación natural. Obviamente no el fruto que yo quiero, porque yo como padre quiero es que mis hijos lleguen primero, adoren a Dios, sean fieles, pero posiblemente ni siquiera es para la gloria de Dios, sino para mi honor, para que digan, ay, miren, los hijos de ese pastor o de ese predicador, ese hermano son los más piadosos de la iglesia, cuando a veces no es así. Ya estamos terminando el curso de liderazgo. Yo cuando he pensado en el desarrollo del liderazgo que vemos en la escritura, es lo que el pastor Ismael nos estaba enseñando, es primero un trabajo en equipo, segundo nuestro líder es Cristo. Lamentablemente, a veces no hacemos conforme a lo que el Señor ha revelado en su palabra y en su pueblo a lo largo de todos estos años. Y nosotros posiblemente lo que dejamos es una huella de malos ejemplos. Ahora, yo no conozco el caso, por si el pastor Nieves dice, dejamos a alguien y se robó las personas. Pero a veces ese es el ejemplo que nosotros dejamos, no de robarnos personas, pero sí de ser un solo caudillo. ¿Sí? De ser un mandacallar, un capataz. Y cuando nosotros dejamos a alguien que reemplace dentro de la iglesia y no trabaja en equipo y toma todo el poder, obviamente que las personas que están dentro de la iglesia lo toman a él como su nuevo líder o caudillo. Y el pastor Ismael nos hizo pensar que desde Moisés es una tentación para todos nosotros.
Entonces, cuando un modelo se va replicando, pues fácilmente, cuando se llega, es fácil ver el pecado en el otro y no verlo en uno. Porque normalmente hoy las iglesias llevan ese tipo de liderazgo, no el liderazgo bíblico, donde Dios nos llamó a ser vasallos de Dios, llenos de gracia, llenos de poder, llenos de valor, pero a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y a veces nosotros pensamos que somos el pináculo de esa obra. Y lamentablemente no es así. Algo que nos duele mucho a nosotros y a veces en silencio procesamos es lo que el pastor Ismael decía. En la iglesia aquí en la cabeza todos decimos Cristo, pero ¿cuántas iglesias solo tienen a un pastor como su caudillo? Que no se sujeta a nadie, nadie le puede decir nada, no lo pueden corregir, no lo pueden recomendar, ¿sí? Y para él su dignidad, su honor y su trayectoria está por encima de cualquier llamado de atención, cualquier corrección. Entonces, cuando yo modelo eso por años, dejo un reemplazo por enfermedad, por incapacidad, por cualquier cosa, o surge otra iglesia, pues surge con los mismos vicios, porque se enseñó eso. Y claro, cuando uno se da cuenta, dice, ¿qué pasó? Ahora, fíjense que lo interesante es que nosotros tarde o temprano, todos los pastores vamos a pasar, somos un accidente en la congregación, o porque morimos o caemos en pecado, o porque cambiamos de ciudad, o cambian las condiciones, o sencillamente envejecemos o morimos. Pero la obra de Dios tiene que continuar, porque nosotros hemos olvidado que estamos sirviendo a la construcción del reino de Dios. Donde hay un trono, en ese trono está sentado Cristo, nadie más, no es una familia, no es un nombre, no, eso va a tener continuidad. Y nosotros lo vemos desde Génesis hasta ahora. Sí, habrá un nombre inscrito, así como está en la Biblia. A mí me parece particular que en el Antiguo Testamento los nombres que están ahí no necesariamente son de grandes pastores o de grandes predicadores, sino de hombres que se les puso como cabeza representativa, pero al lado de tantas personas que no están sus nombres, pero que les aseguro que para que esto funcionara, fueron grandes líderes en lo que Dios los determinó a hacer. Si era en la guerra, como soldados, tenientes, capitanes, cabos, qué sé yo, generales. Si eran en el sacerdocio, en el tabernáculo. Solo pensemos para que ese tabernáculo estuviera lindo, hermoso, desde las perillas brilladas de bronce que estaban alrededor de las cortinas, para que el lavacro tuviera agua, para que la leña estuviera al pie de, que los cuchillos estuvieran afilados, que ustedes, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que el sacerdote cuando subía con sus calzoncillos blancos, con su túnica blanca, ¿quién preparaba todo eso? Yo no creo que todo lo tenía que hacer el sacerdote. O sea, solo para meditar que esto, es que Dios nos llamó a un liderazgo corporativo, igual llenos de gracia, llenos de poder, llenos de valor en el Señor, y es algo que nos debe llamar la atención, porque hoy nosotros decimos eso. ¿Por qué muchas veces hay desánimo? Como decía nuestra hermana Sarín, porque a veces nosotros, como decía el pastor Ismael, nos han vendido ideas equivocadas de ese liderazgo que es empresarial y mundano. No es un trabajo en equipo, porque nosotros hemos olvidado que hay un trono, Dios reina, que hay un rey y es Cristo, el Rey de Reyes, que hay una autoridad, pero es delegada y declarativa, no potestativa. Si yo no puedo hacer algo, pues debo estar tranquilo, otro lo va a hacer, porque el reino de Dios va a continuar. Claro, a mí no me gusta, pero cuando yo hago todo, quiero hacerlo todo, yo me estoy olvidando que yo me canso, que yo necesito apoyarme a alguien, que alguien me levante las manos, que alguien me consuele, pero a veces vendemos la idea de ser los inquebrantables, los super mega hiper espirituales, que no nos duele nada,
que no nos tentamos con nada y que a veces nuestra familia es igual. Es que yo quiero que nosotros pensemos y meditemos en eso, porque recordemos que somos vasallos todos, desde el lugar que Dios nos llamó. No hay una jerarquía, pero sí hay funciones que son importantes, obviamente. Pero es tan importante que el pastor se capacite, predique, ore, se ponga en las manos de Dios, pero también necesitamos una congregación que se le vea, como dice el pastor Imael, el resultado. Yo soy muy gozoso de personas que digan, me afirmo y me confirmo, y otros digan, me voy. ¿Saben por qué? Porque es el resultado del evangelio. Que crean o que lo rechacen, que se comprometan o que se echen a las petacas. Es que eso también es un resultado. Con Jeremías, ¿cuánto lo rechazaron? El premio de él era de calabozo en calabozo, de azote en azote, de humillación en humillación. Y el Señor le dijo, todo lo que tengas que decir, lo vas a decir porque yo te lo he dicho. Y el resultado será el 100%. Y gloria a Dios, fue así. Y la nación se fue al exilio. Tal vez hemos olvidado que esta construcción ya comenzó, es constante y terminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el remanente siempre estará ahí, sostenido por gracia. Y yo les aseguro que todos nosotros hemos tenido un momento en decir, yo no quiero más. Hemos sido de esos Jeremías, no hablaré en tu nombre, no me siento capaz, soy indigno, miramos nuestro pecado, nos justificamos y nos queremos esconder en el hueco más profundo de la tierra. ¿Y quién nos sacó? Fue Dios a través de un hermano, de una hermana, de una ovejita, tal vez la más pequeña. Tal vez hoy necesitamos es cobrar ánimo para poder nosotros comprender y entender que simplemente somos vasallos, siervos de Dios. Sí, la palabra líder, pero sigo diciendo, entendámoslo en la estructura del mensaje de la Biblia. Y es siervo de Dios, sostenido por la gracia de Dios. Es lo que encontró Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. Si usted vive por sus logros, por lo que hace, pues un día se va a defraudar. Nuestro corazón es un corazón con una condición amarrada al pecado mientras que estemos en esta vida, que buscará honor, gloria, reconocimiento, a veces hasta en silencio, a veces simplemente diciéndose dentro de sí, esto es mío. Quiere el Señor que hoy salgamos desafiados para seguir haciendo la obra de Dios, lo que nos ha hecho. Primero. Segundo, para entender que un día tendremos que pasar, pero que la obra de Dios no va a pasar, que va a continuar el reino de Dios, que nuestros ojos seguirán viendo, lo hagamos bien o lo hagamos mal, la obra de Dios, que nosotros no somos tan necesarios como creíamos, que ni nuestro llamado ni nuestro encargo era clave de ese engranaje. Lo que es clave es la fe, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el reino de Dios. Hasta nuestra iglesia podrá desaparecer y el lugar donde estamos, pero eso no significa que hemos fracasado. Lo que significa simplemente es que Dios está obrando como a Él le place. Y si a Él le place mantener un nombre, un apellido, una iglesia, una denominación, amén. Pero el reino de Dios no tiene ni nombre, ni denominación, ni color. ¿Por qué razón? Porque es de Cristo, la iglesia es universal y lideramos en ella. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Unos más bíblicos, yo les voy a decir algo que tal vez nos va a doler, unos menos bíblicos, pero con mayor fruto que los que son bíblicos, ahora que celebramos la reforma. Unos que son tan bíblicos que son crueles, dañando a su prójimo, maltratando y abandonando su familia. Otros menos bíblicos, pero amorosos, tiernos, incondicionales. Vivimos en la paradoja
de la lucha con el pecado. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ese gran líder. ¿Y qué lideró? La fe cristiana. ¿Qué hizo? ¿Cómo terminó? Por la gracia de Dios y terminó en el lugar más honorífico, dando la vida por su Señor. Tal vez eso es lo que tenemos que aprender a anhelar, que nuestro liderazgo sería dando la vida por nuestro Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a veces amamos tanto a Dios y las instituciones que pasamos por delante del prójimo y después nos dicen, ¿por qué estamos, como dice, desanimados, solos? El Señor nos animará y nos fortalecerá. Y qué bueno que sigamos estudiando. Y qué bueno que sigamos adelante y sirviendo en lo que Dios nos ha llamado. El ánimo lo da Dios, no lo da un abrazo, no lo da el amor de nadie, ni el reconocimiento de nadie. Lo hace Dios y lo hace de la manera más misteriosa que pueda haber. Porque a veces ni nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, el Señor nos refrescó, nos fortaleció, nos invistió de su armadura. Y miren que la armadura de Dios solo viene de Dios, no viene de nadie. Porque a veces de los que más esperamos son los que más cogen el puñal y te atraviesan hasta que te duele y estés medio muerto, pero por gracia de Dios estás levantado. A veces es un cercano, un lejano, es del que más esperas. Pero quiera Dios que nosotros siempre pongamos nuestros ojos, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe. O sea, aquel que comenzó, te la dio, te sostiene y te llamará por fe en el día del juicio final. Buen siervo y fiel, o buen líder y fiel, ven y gózate con tu Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Imael. Muy bien, pastor, muchas gracias. Estaba pensando yo que de pronto a veces en lo que nosotros llamamos división, pues es como nosotros lo vemos, pero posiblemente no es división, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, Pablo y Bernabé, lo llamaríamos una división, pero fue parte de la providencia de Dios para extender el trabajo misionero. El hecho de que Jonás fuera a predicar a Nínive, me imagino que los demás profetas lo sacaron del llavero, porque pues Nínive, ningún judío debiera ir a predicar. Sin embargo, Dios lo mandó y tuvo que ir. Y así sucesivamente. Y con el tema del liderazgo, muchas veces nosotros nos equivocamos porque no vemos nada y Dios sí está apostando por esa persona. Entonces ahí nos confundimos porque decimos, esta persona no es, y resulta que a veces sí es, pero yo no lo logré ver. Siempre somos muy torpes y muy cortos en poder entender la obra de Dios y poder entender con quiénes Dios trabaja. Lo importante es saber que Dios siempre trabaja y Dios siempre se va a proveer de personas para que su obra continúe adelante. Seamos nosotros o sean otros, la obra va a seguir adelante. Como decía el pastor Juan José, no tienen que ser reformados, tienen que ser simplemente cristianos temerosos de Dios. Dios no busca reformados, Dios busca hombres pecadores y los transforma. Muy bien, ¿algo más para terminar? Los que no han hablado, que quieren hablar, no se vayan a atragantar. Voy. Gracias, pastor, por la prédica. Me cae como anillo al dedo. Estaba pensando mucho en lo que preguntó Sarín, porque bueno, pues a mí como se me ha estado enviando también a apoyar a una comunidad y demás, pues me hace pensar que eso también nos puede pasar a nosotros, de que haya un desánimo, ¿no? De estar yendo, de estar apoyando y que si eso llega a pasar, pues las respuestas pues, que dio el pastor son bastante claras, ¿no? De que uno tiene expectativas como mayores a las que debería tener, que quizás está esperando algo que posiblemente no ocurra y que nuestras expectativas deberían ser sencillamente pues servir al Señor, ser ejemplos del Evangelio, dar ejemplos del Evangelio y no esperar como una recompensa acá más allá pues, de servir, ¿no? También me puse a pensar lo que me contó Pastor, lo que nos contó, de que hubieron profesores en seminarios, de que daban las clases y eran pues eminencias de alguna manera,
pero que no se congregaban. Para mí fue como que, wow, es como ellos pensarán, supongo yo, que ya están cumpliendo, ¿no? Con el Señor, de que ya están poniendo su granito de arena y de hecho lo que hacen es útil porque está capacitando a pastores, está capacitando a futuros ministros, pero me hace pensar como que el que no se congreguen, ¿no? El que no, pues, se sujeten de alguna manera a a la iglesia local, digámoslo de alguna forma, pues me hizo pensar que, pues, que no tenían ese bien claro, ¿no? Que de verdad el verdadero servicio o digamos el más, no sé si de llamarlo eficiente, pero sí el más bíblico está dentro de la iglesia, ¿no? Y me pareció bastante impresionante que hayan este tipo de teólogos, de personas que saben mucho acerca de las escrituras, pero que no se estén congregando al mismo tiempo, ¿no? Pero me resultó increíble. Eso es lo que quería comentar, pastor. Muchas gracias. Ok, mi hermano, muchas gracias. Último, terminamos. ¿Quién quiere orar? El próximo sábado estamos con un nuevo tema, entonces para que avancemos. Hermano Sergio está por acá, si quiere orar, ya que está por acá hoy. Sí, sí. Sí, claro, Despídanos, hermano. por favor. De acuerdo, de acuerdo. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de encaminar nuestros pasos en cuanto al liderazgo, no un liderazgo que nos promueva a hacer solo las cosas, sino ir de la mano contigo, siempre guiados por tu Espíritu Santo, acompañados de hombres fieles. Ayúdanos, susténtanos, dirígenos a formar un liderazgo con el fin de que la iglesia sea capacitada, sea instruida para llevar el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a congregarnos el día de mañana y que guardes a cada uno que estuvimos en esta reunión y que los bendigas siempre. Amén. Amén, hermanos, muchas gracias. Gracias, pastores, hermanos todos, muchas gracias. El Señor los bendiga. Buen culto mañana. Gracias a Dios.